Un saludo muy afectuoso a todos mis amigos de Fuerza Lavasoriana. Hoy día quería tratar un asunto bastante interesante que quiero dedicárselo a todos los testigos de Jehová que me están viendo en este momento. Mi intención es reflexionar con todos ustedes sobre las enseñanzas de la Watchtower. Y reflexionando podemos sacar conclusiones personales si lo que la Watchtower nos enseña realmente tiene sentido o son enseñanzas que están basadas en la Biblia. Los de Jehová usan un libro para dar estudio, presuntamente, dar un estudio bíblico a las personas, usando un libro acerca de la Biblia que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Leyendo este libro, en la página que tenemos acá, tengo que usar mis anteojos de lectura para poder ver bien. En la página 58 de este libro, la sociedad explica a los que estudian con ellos, la gente a los amos de casa, a las amas de casa que ellos visitan para estudio supuestamente de la Biblia, con este librito. En la página 58 tocan un tema que tiene el subtítulo ¿Qué sucede realmente al morir? Y voy a leérselos a ustedes para saber qué cosa dice la Watchtower, algunos parágrafos que me parecen un poco discutibles para reflexionar. Dice, ¿qué sucede realmente al morir? Dice lo siguiente, párrafo 5, lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová, el creador del cerebro. Él conoce la verdad y en su palabra, la Biblia explica en qué estado se encuentran los difuntos. Ahí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir, dice la Watchtower. La muerte es lo contrario de la vida, de modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. En efecto, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Lo que está diciendo la Watchtower es que cuando nosotros morimos todo cesa de funcionar, como si se apagara la luz, entramos a una oscuridad total de inconsciencia. Y que nosotros permanecemos en nuestra tumba hasta que Jesús nos resucite, sin conciencia, sin tener conocimiento de nada, es decir, quedamos en la nulidad total. Al igual que nosotros no nos acordamos qué estuvimos haciendo nosotros antes de nacer, puesto que no tenemos ninguna percepción, no habíamos nacido antes de nuestra fecha de cumpleaños y no sabemos nada antes de nuestra fecha de cumpleaños. Y regresamos a esa misma situación también al morir, a la total inconsciencia. Y que al morir no hay nada de nosotros, como dice este libro en la página 53, párrafo 5, que no hay nada de nosotros, dentro de nosotros que sea un alma o un espíritu inmortal que sale de nuestro cuerpo para irse al cielo, o al infierno, o al limbo, qué sé yo, o que esté flotando por el cielo, que eso no tenemos, y lo afirma así categóricamente la Watchtower, que nosotros no tenemos un alma o espíritu inmortal que sale de nosotros para irse a otro lugar. Entonces, esto lo tienen bien claro los testigos de Jehová, que los seres humanos, los testigos de Jehová, tantos ungidos como no ungidos, no tenemos un alma inmortal, ni un espíritu inmortal. Por otro lado, la Watchtower explica que existe un grupo de cristianos ungidos que tienen la esperanza celestial y que ellos al morir corren con una esperanza diferente que aquellos que no son de esa clase celestial. Tienen que esperar que Jesús regrese y los resucite.
Pero existe otro grupo según la Watchtower, que son un grupo de cristianos ungidos con gracia celestial, que estos apenas mueren, es decir, este resto ungido que aún vive en la tierra, escúcheme bien, señor testigo de Jehová, lo que estoy diciendo, pues esto es lo que decía en la Watchtower, en este libro, que este grupo de ungidos, que cuando ellos mueren, y que aún están hoy vivos en la tierra, que hay un número pequeño de 10.000 personas más o menos, cuando ellos mueren, dice, instantáneamente resucitan para dar el encuentro a Jesús e irse al cielo. Ese es el criterio, el concepto, la doctrina, que solamente los ungidos son aquellos que son instantáneamente resucitados para dar el encuentro con Jesús, para estar con Él en el cielo. Esa es la enseñanza. Yo quiero leer con ustedes en este mismo libro, en la página 73, cómo explica esto la sociedad Watchtower. Y dice así, la resurrección celestial, aquellos que van a estar para ir al cielo, ¿no? Dice lo siguiente en el párrafo 21, dice, la Biblia también enseña que hay otro tipo de resurrección. Se trata de la resurrección como ser espiritual para vivir en el cielo. La palabra de Dios solo relata un ejemplo de alguien que tuvo esa clase de resurrección, y esa persona fue Jesucristo. Jesús fue ejecutado siendo un ser humano, sin embargo, Jehová no dejó a su fiel Hijo en la tumba. Salmo 16:10. Hechos 13:34-35. Lo resucitó, y todos sabemos que lo resucitó al tercer día y no instantáneamente como mueren hoy los ungidos, que resucitan inmediatamente, como conforme enseña la Watchtower. Jesucristo tuvo en la tumba 3 días y su resurrección ocurrió el tercer día y Jehová lo resucitó, pero no como hombre, dice acá, no como hombre. El apóstol Pedro explica que Cristo fue muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. 1 Pedro 3:18. ¡Qué gran milagro! Jesús vivía otra vez como poderoso ser espiritual. 1 Corintios 15:3-6. Había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección. Repito esta parte. Había sido el primero en recibir esta gloriosa resurrección. Juan 3:13. Pero no sería el último, dice. Y dice, el párrafo 23 sigue diciendo, sabiendo que pronto regresaría al cielo, Jesús dijo a sus discípulos fieles que iba allí a preparar un lugar para ellos. Juan 14:2. A los que irían al cielo los llamó rebaño pequeño. Lucas 12:32. ¿Cuántos componen este grupo relativamente pequeño de cristianos fieles? En Revelación 14:1 leemos estas palabras del apóstol Juan. Vi y miren el Cordero Jesucristo de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. A estos 144,000 cristianos, entre quienes están los apóstoles fieles de Jesús, Dios los resucita, escuchen esta parte, Dios los resucita para que vivan en el cielo, dice. ¿Cuándo ocurre esta resurrección, así, de los ungidos que mueren? Dice, ¿cuándo ocurre? El apóstol Pablo escribió que sería durante un periodo de tiempo conocido como la presencia de Cristo, 1 Corintios 15:23. Ahora estamos viviendo en ese periodo, como veremos en el capítulo 9. En nuestros días quedan ya pocos de esos 144,000. Y dice, cuando mueran, ese resto ungido que aún quedan vivos, ese resto pequeño, ese poco que queda en la tierra, resucitarán, dice, al instante para vivir en el cielo. 1 Corintios 15:5 al 55. Sin embargo, la esperanza para la inmensa mayoría de la humanidad es resucitar en el futuro en una tierra convertida en un paraíso. Como hemos entendido, existe pues para Watchtower dos grupos de personas, uno que es el grupo de las otras ovejas, que siempre se ha enseñado que ha sido se llama la grande muchedumbre de las otras ovejas, y una manada pequeña que son esos 144,000 de la clase ungida,
que son los que van a estar con Cristo en los cielos. Y se hace una diferencia entre ellos cuando mueren. Cuando muere hoy en día uno de la clase ungida, que forma parte de esos 144,000, ese resucita inmediatamente para dar encuentro a Cristo para ir al cielo. Y cuando muere uno de la grande muchedumbre que no tiene la esperanza celestial, él tiene que ser resucitado, esperar en el futuro a recibir la resurrección cuando Jesús vuelva. Esa es la gran diferencia entre dos tipos de resurrecciones según se enseña en la Watchtower. Y hemos visto en la página 53, en el párrafo 5, que la Watchtower dice claramente que el ser humano, nosotros no tenemos un alma inmortal o un espíritu inmortal que sale de nosotros para irse al cielo y abandona el cuerpo. Eso no existe. Y que la resurrección de los ungidos para ir al cielo no es que de su cuerpo salga un alma inmortal que se va al cielo para estar con Cristo, porque como digo, la Watchtower enseña que no existe y no tenemos nosotros un alma o espíritu inmortal que sale del cuerpo para irse al cielo. En el caso de los ungidos, para dar el encuentro a Jesús en el cielo, cuando resucitan inmediatamente. Y dice muy claramente que el primero a haber tenido esa experiencia de resucitar para tener esa esperanza celestial fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Como todos sabemos, Jesucristo murió y al tercer día de haber estado en su sepulcro, al tercer día resucitó. Se abrió la tapa de su tumba y salió Cristo, su cuerpo salió un cuerpo espiritual transformado, un cuerpo espiritual, no es que sea invisible, era un cuerpo espiritual glorificado. Y salió de su tumba, salió una luz fuerte y cegó a los dos guardias romanos que la custodiaban, y salió el cuerpo de la tumba. Y entonces no quedó nada del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo glorificado, espiritual, que resucitó Jesucristo, porque como dice la Watchtower en este libro, Jesús fue resucitado en el espíritu. No quiere decir que sea invisible, porque Jesús, al resucitar un cuerpo espiritual glorificado, se presentó a sus discípulos después de haber resucitado y estuvo en la tierra por 40 días. Estuvo con ellos conversando. Y era el mismo Jesús, pero que estaba con un cuerpo diferente al que tenía, de carne. Entonces Jesús, con este cuerpo glorificado, espiritual, pudo estar con sus discípulos 40 días refinando los últimos toques de su enseñanza, de su ministerio para anunciar su futuro reino milenario, y se queda 40 días con sus discípulos, como todos sabemos. Y cuando ya está culminando esos 40 días, al culminar los 40 días, Jesús ya se despide de sus discípulos y ya se prepara para partir al cielo, se reúne con ellos y los encomia a ser discípulos de la persona de todas las naciones, de bautizar a la gente, y les dice que ustedes serán mis testigos en todo Jerusalén, Samaria y Judea, y vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente Jesús, al decir estas cosas y al decirles que ya tenía que partir de la tierra y el mundo no lo vería más, puesto que ya tenía que irse, lo vieron a Jesús ascender. Lo vieron como 200 personas que estaban ahí, que ese mismo cuerpo que había resucitado Jesús, ese cuerpo glorificado, espiritual, se eleva y se pierde en la nube y desaparece Jesús. Desapareció. Lo vieron subir en esa nube y la nube se le dio al cielo y desapareció Jesús. Ese era ese mismo cuerpo que Jesús resucitó. Ese cuerpo transformado que resucitó al tercer día, que salió de la tumba. Y nada de su cuerpo permaneció sepultado en su tumba. Nada. Y la Watchtower dice que exactamente esa misma experiencia que había pasado Jesús o había experimentado Jesús, correrían también los ungidos, aquellos que cuando mueren
y son resucitados instantáneamente, tendrían que experimentar lo mismo que experimentó Jesús al tercer día, cuando resucitó al instante, al tercer día, salió su cuerpo de la tumba y salió un cuerpo espiritual glorificado, que estuvo 40 días con sus discípulos y que ese mismo cuerpo que vieron glorificado espiritual partió al cielo, se perdió en la nube y se desapareció Jesús. La Watchtower dice en este libro que los ungidos son los únicos que corren con esa experiencia. Entonces yo me puse a pensar, porque somos gente pensante, gente inteligente. Entonces yo me pregunté, si es verdad, como dice este libro, que hemos visto y hemos leído, que dice que los ungidos son aquellos, ese pequeño resto que aún queda de esos 144.000, que queda un resto pequeño aún vivos en la tierra, y que estos señores cuando mueren son resucitados instantáneamente, dice. Es decir, la única diferencia con Jesús es en el tiempo. Mientras Jesús resucita al tercer día, los muertos resucitan al instante. Los ungidos que mueren resucitan al instante. No tienen que estar sepultados 3 días para luego resucitar y experimentar lo mismo que Jesús, que su cuerpo salga del sepulcro para que sea transformado en un cuerpo espiritual glorificado y no quede nada de su cuerpo en la tumba. Entonces, y tanto es así que cuando Jesús salió de su tumba no quedó nada de su cuerpo dentro del sepulcro. Ya no quedó nada, y por eso cuando fue María Magdalena, ¿no?, a ver la tumba, no encontró nada de Jesús adentro, nada del cuerpo de Jesús, puesto que había resucitado, ese cuerpo había sido transformado, o sea, se transformó en un cuerpo espiritual glorificado. Puesto que, como dice la Huasta, Jesús no tenía, los seres humanos no tenemos un alma o espíritu inmortal que se va al cielo y se queda el cuerpo, ¿no? Que sale, ¿no? Sale el cuerpo muerto y se va al cielo, no, sino que el cuerpo mismo se transforma en un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual glorificado, visible, por supuesto, porque lo vieron a Jesús 40 días. Lo vieron a Jesús, su cuerpo. También lo vieron cuando se fue al cielo. La Watchtower dice que los ungidos corren con la misma suerte. La única diferencia es que no tienen que esperar al tercer día para resucitar, sino, como dice el libro, resucitan al instante. Y esto quiere decir que se resucitan al instante y corren con la misma suerte que corrió Jesús en su modo de resurrección. Eso quiere decir entonces que cuando un ungido muere, queridos amigos, y en vista que no tiene un espíritu o alma inmortal que se va al cielo y deja el cuerpo, sino que es el cuerpo que se transforma en un cuerpo glorificado, espiritual, y no queda nada de su cuerpo en la tierra, quiere decir que cuando un ungido muere, su cuerpo tiene que correr con la misma suerte que corrió Jesús, puesto que Jesús fue el primero en tener esta forma de resurrección, como dice este libro. Quiere decir que cuando un ungido muere, su cuerpo debe desaparecer. Es decir, resucita instantáneamente, y ese cuerpo carnal de este hermano ungido debería correr con la misma suerte de Jesús, no quedar nada para sepultar, puesto que no habría tiempo para sepultar nada, puesto que al momento de resucitar el cuerpo desaparece de la tierra donde está muerto. Apenas muerto, inmediatamente el cuerpo debe desaparecer y ser transformado también en un cuerpo glorificado, espiritual, para irse al cielo. Y yo me pregunto, se supone entonces que deberían ver pues a los ungidos morir, resucitar un cuerpo transformado, y quizás sus seres queridos verlo alzarse para ir al cielo, y verlo como lo vieron a Jesús, con ese cuerpo glorificado, espiritual. Entonces yo me pregunto, ¿por qué cuando un ungido muere, y dice que resucita instantáneamente para dar encuentro a Jesús en la nube, dice en el cielo, darle el encuentro a Jesús para irse al cielo, dice, para darle encuentro a Jesús en la resurrección, para irse al cielo? La pregunta es, que me viene en mente, ¿por qué los seres queridos de ese ungido no lo ven resucitar milagrosamente como a Jesús? Y en vista que la Huasta dice que los ungidos corren con la misma suerte, que Jesús no sería el primero, sino habrían otros. Entonces quiere decir que cuando un ungido muere, por ejemplo, en Betel, muere un presidente de la Watchtower y está enfermo en su cama, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? No estaba enfermo el señor Jarax, el señor John Barr, los dos ungidos del cuerpo gobernante que acaban de morir.
que estaban en su cama, en su hospital, o estaban ya por morirse en el hospital, y sabían que iba a expirar en cualquier momento. Lo lógico hubiera sido que, vista que ellos resucitan instantáneamente, y no tienen un alma inmortal, invisible, que se va al cielo, porque es lo que dice la Guasal, que nosotros tenemos un alma, un espíritu inmortal que sale del cuerpo y se va invisiblemente al cielo. Dice que eso no tienen los seres humanos, sino que somos alma, dicen, somos alma, pero que no tenemos un alma dentro o un espíritu invisible, inmortal, que se va al cielo apenas morimos. Eso no tenemos. Entonces, vemos esto en Jesús, que cuando Él muere no salió de Jesús, pues un espíritu de Él invisible que después se fue al cielo a los 40 días y dejó el cuerpo ahí. El cuerpo de Jesús nunca más fue hallado, obviamente, porque su cuerpo salió de la tumba en un cuerpo glorificado, transformado. Entonces yo me hice esa pregunta, porque somos pensantes, pues tenemos derecho a pensar, ¿no? Inclusive podemos pensar estupideces, ¿no? Tenemos el derecho de equivocarnos y pensar algo que podría tener una respuesta sencilla, pero que nuestra limitación mental no nos permite darle la respuesta a nosotros mismos, porque tenemos nuestra limitación mental. Pero tenemos derecho de plantearla. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué cuando hay un ungido que está agonizando en el hospital, pongamos que esté en el hospital, pues está agonizando el hermano Jarax, el hermano Nor, los ungidos, Franz, que no creo que todos se hayan muerto de infarto inmediatamente, muchos habrán muerto después ya con tubos en la boca, en la nariz, en un hospital, ya estaba en las últimas, y acompañado con sus seres queridos o los hermanos de la sociedad, los betelitas, qué sé yo, hablando de Franz o hablando de Jarax o cualquier del cuerpo gobernante ungido. Entonces se supone, y yo razoné de esta forma, que si un ungido muere en un hospital y expira en la cama, se supone que debe ocurrir lo que ocurrió como Jesús, ya que este libro dice que son los ungidos que corren con la misma experiencia, con la misma suerte que corrió Jesús, y lo enseñan en este libro, pues, que enseña realmente la Biblia. Y acá lo enseñan y dicen claramente en este libro, en la página 74, que los ungidos son los que le siguen a Jesús en correr con la misma suerte Jesús. Mi pregunta es, si un ungido muere e instantáneamente resucitado, quiere decir que debería ocurrir con lo que Jesús, lo mismo que Jesús experimentó el tercer día cuando resucitó al instante, al tercer día. Salir de su tumba, en este caso el muerto que está en la cama del hospital, de alzarse, transformarse su cuerpo en un cuerpo glorificado, espiritual, y salir por el techo del hospital e irse al cielo. Puesto que los guardias se quedaron ciegos al ver la luz fuerte, los guardias de Jesús cuando estaban fuera se quedaron ciegos cuando salió Jesús de su tumba y salió con una luz muy fuerte. Entonces debería ocurrir algo semejante. Invita a que el ungido corra con la misma suerte de Jesús. Por lo menos pensé yo, ¿por qué no se transforma su cuerpo? Transformado, o sea, ¿por qué no se transforma su cuerpo que está ahí en el hospital, en la clínica, y que ha muerto? ¿Por qué no se transforma su cuerpo también, se alza como Jesús y sale glorificado, en un cuerpo espiritual glorificado, para encontrarse con Jesús en el cielo y traspasa el techo de la clínica o del hospital? Y todo el mundo debía verlo, pues, porque Jesús lo vieron salir, ¿no? Los que estaban custodiando su tumba. Entonces, y después Jesús se presentó con ese cuerpo espiritual glorificado a sus discípulos 40 días. Entonces mi pregunta es, inclusive, como dije, lo despidieron a Jesús cuando se despidió y lo vieron irse, alzarse en una nube y la nube se lo llevó. Entonces yo me pregunto, si los ungidos corren con la misma suerte, ¿por qué? Dos preguntas. ¿Por qué no se le ve al ungido cuando expira en la clínica o en el hospital, cuando están acompañándolo ahí, ya está con puro tubos acá y está ya el momento de expirar, de morir? ¿Por qué el cuerpo no se transforma en un cuerpo espiritual glorificado que se alza para irse al cielo para encontrarse con Jesús? Si esto es una experiencia invisible, es decir, porque nadie ha contado que ha visto a Franz, su cuerpo convertirse en su cuerpo muerto, convertirse en un cuerpo glorificado y partir al cielo. Nadie ha visto eso de Franz, ni de Nor, ni de Rutherford, ni de mismo Russell, ni de Jarax, ni de Barr. Todos están bajo tierra enterrados en un cementerio que tiene la Watchtower en Wallkill. Ahí tienen su cementerio para todos los de la clase
betelita, a la familia Betel, los entierran en Wallkill, tienen su cementerio ahora la Watchtower en Wallkill. Especialmente para los hermanos de categoría, digamos, de rango dentro de la Watchtower, de cuerpo gobernante, o gente importante, pues que la Watchtower considera que debe estar enterrados en el cementerio de la Watchtower. Entonces mi pregunta era la siguiente, queridos amigos. ¿Por qué los cuerpos fallecidos de los ungidos no desaparecen? Como pasó con Jesús, que no quedó nada para seguir siendo para que quedes en el sepulcro. En este caso, no habría oportunidad de sepultar nada de los ungidos, en vista que resucitan instantáneamente y su cuerpo es transformado en cuerpo espiritual glorificado. Entonces, en teoría, si corre con la misma suerte con Jesús, no debería haber nada en su tumba, nada en su cama, en su lecho de muerte, puesto a la que a resucitar instantáneamente al expirar, al hacer a la muerte, ese cuerpo debería transformarse en un cuerpo glorificado espiritual, alzarse de la cama, muerto, transformado en cuerpo espiritual, irse al cielo, encontrarse con Jesús, para que, como ocurrió con Jesús, no quede nada en la tumba, en este caso en el lecho de muerte del ungido, y no se halle nada en su cuerpo para ser sepultado. Ese es mi punto. ¿Por qué el cuerpo del señor Nor, cuya tumba vemos en este momento en pantalla, está en el cementerio de Wallkill con sus restos? ¿Por qué en la tumba que vemos en pantalla del señor Franz, que vemos acá en Wallkill, están enterrados en Wallkill? ¿Por qué los restos del señor Milton Henschel, cuya tumba también vemos acá en pantalla y que está en Wallkill, queridos amigos, tuvieron que ser sepultados al segundo día de fallecidos, puesto que le rindieron honras fúnebres a cada uno de ellos? Y yo me pregunto, ¿por qué tendrían que enterrar un cuerpo carnal que está frío, apenas muerto, 2 días, para ser sepultado? Un cuerpo que debió transformarse, como ocurrió con Jesús, en un cuerpo espiritual glorificado, para con ese cuerpo transformado, irse al cielo para encontrarse con Jesús, para correr, como dice este libro, con la misma idéntica experiencia que Jesús. Sin embargo, vemos que el cuerpo apenas muere un ungido, la Watchtower dice que instantáneamente va al cielo, pero vemos que el cuerpo se queda ahí. Inclusive se le da honras fúnebres, se le hace un servicio funeral para que los hermanos lo visiten y lo tienen mostrando ahí. Con Estados Unidos, cuando muere un ungido, no es como en nuestros países, que a veces se muestra con la tapa cerrada y puede ver uno a través de un vidrio que está con una tapita abierta para ver al fallecido. Entonces la pregunta es, señores, ¿por qué los cuerpos no desaparecen apenas mueren los ungidos y se van a hacer todavía unas honras fúnebres en un funeral home, en una casa funeral, donde en Estados Unidos se llama funeral home, donde es un lugar donde exponen al muerto con el cajón abierto y lo ven ustedes, ha muerto como dormido, con la tapa abierta y su cuerpo entero. Y muchas veces se entierra el segundo día, a veces hasta el tercer día de fallecido, y el cuerpo sigue ahí. Entonces, si un ungido que está exponiéndose ahí para que todos le den el último adiós, resucita instantáneamente y se va al cielo, la pregunta que yo me hice o me hago es, entonces, ¿qué cosa fue lo que se fue instantáneamente al cielo? Si su cuerpo no fue transformado en un cuerpo espiritual glorificado, como ocurrió con Jesús, por el cual él no dejó nada de su cuerpo carnal en la tierra. Lo mismo que debería ocurrir con los ungidos, que nada de su cuerpo carnal debería ocurrir en el momento instantáneo de su resurrección, por el cual su cuerpo es cambiado, transformado en un cuerpo espiritual glorificado para irse al cielo, en vista que la Watchtower declara en este libro, en la página 53, que nosotros no tenemos nada dentro de nosotros, un alma, un espíritu inmortal que resucita y sale de nuestro cuerpo para irse al cielo y se queda el cuerpo carnal dentro, en la tierra. Dice que no tenemos eso y por lo tanto la única forma para ir al cielo para los ungidos es que su cuerpo carnal, como ocurrió con Jesús, sea transformado en un cuerpo espiritual, estar en el espíritu, como dice,
Y esa resurrección, con ese cuerpo glorificado, ese cuerpo se va al cielo para estar con Jesús, y nada queda en la tierra, puesto que Jesús no dejó nada de su cuerpo carnal al tercer día. Eso quiero decir que al tercer día que resucita, inmediatamente su cuerpo desaparece y es transformado en un cuerpo espiritual glorificado, que fue finalmente el cuerpo que vieron los discípulos al día 40 de su resurrección. Después de cumplir 40 días de resucitado, lo vieron partir como 200 personas a Jesús, partir al cielo con ese cuerpo glorificado con que resucitó. Fue ese cuerpo que fue transformado, ese cuerpo carnal que Jehová no dejó que se quedara, dice, no dejó que se quedara en la tierra ese cuerpo de Jesús, sino que no dejó nada de su cuerpo, porque esto que lo convirtió, lo transformó en un cuerpo espiritual glorificado. Entonces la Huáscar dice que Jesús no iba a ser el primero que iba a correr con esa misma suerte, sino que lo seguirían otros que serían los ungidos, aquellos que estarían con él en el cielo formando su cuerpo, y que esos eran los ungidos que correrían la misma suerte que Jesús, la misma experiencia, en vista que ellos no tienen un alma inmortal, un espíritu inmortal dentro de uno que se va al cielo cuando mueren y dejan su cuerpo en la tierra, que es necesario que su cuerpo se transforme en un cuerpo glorificado espiritual para que ese cuerpo transformado se vaya al cielo. La pregunta es muy elemental. ¿Por qué podemos ver en el cementerio de Wallkill enterrados, muchos de ellos al segundo o tercer día de su fallecimiento, puesto que le dieron honras fúnebres a todos ellos? Vemos las lápidas de un cuerpo que llevaron ahí y enterraron a 3 metros de profundidad, que podemos ver acá, por ejemplo. Otra vez lo repito, vean ustedes la tumba del señor Knorr, ahora vean la del señor Franz, que está acá, y vean ustedes ahora la del señor Milton Henschel. ¿Por qué habrían que enterrar un cuerpo, darles honra fúnebres a un cuerpo que supuestamente había resucitado instantáneamente para ir al cielo con Jesús? Y eso significaba que su cuerpo debió desaparecer automáticamente, también instantáneamente, y ya no habría nada que enterrar, pues. Obvio, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que yo pongo acá para que ustedes piensen que es necesario reflexionar de lo que la Watchtower nos enseña a nosotros. Y lo más curioso del caso es que ya lo he dicho varias veces, que Sir Rutherford, al morir en 1942, y él era ungido, según enseña en la Watchtower que él era ungido, a pesar que fue un falso profeta. Si él fue un ungido que también resucitó instantáneamente para el encuentro con Jesús en el cielo, instantáneamente, eso significaba que Rutherford también, su cuerpo debió transformarse como ocurrió con Jesús al tercer día cuando resucitó. No dejó nada de su cuerpo carnal, su cuerpo fue transformado en un cuerpo espiritual glorificado, y debió partir al cielo. Por lo menos, si no lo vio nadie partir al cielo, puesto que Jesús sí lo vieron cuando partió al cielo, con ese cuerpo glorificado. Y si es un cuerpo glorificado, espiritual, invisible, vamos a darle ese crédito, esa oportunidad, ¿no? Que hubiese sido un cuerpo espiritual, glorificado, invisible, y que nadie pudo ver al señor Rutherford partir al cielo, por lo menos el cuerpo no podría salvarse de desaparecer. Ese hecho no podía obviarlo. Es decir, tenía que desaparecer totalmente el cuerpo, desaparecer y transformarse en un cuerpo espiritual glorificado, por lo menos ya invisible, puesto que nadie lo vio a Rutherford partir al cielo, como lo vieron a Jesús cuando resucitó. Entonces vamos a darle el crédito que fue un cuerpo espiritual glorificado, invisible. En el caso de Rutherford y los demás ungidos, iba a ser en forma invisible, y nadie iba a verlos resucitar al cielo como lo vieron a Jesús con ese cuerpo glorificado. Estoy razonando con ustedes porque son gente inteligente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a la tercera semana, señores, de haber muerto el señor Rutherford el día 5 u 8 de enero de 1942, entonces fue el 8 o el 5 de enero, el cuerpo de Rutherford estuvo en la morgue de San Diego, ahí en una refrigeradora, conservando su cuerpo, puesto que había un litigio con la municipalidad de San Diego, California, puesto que los testigos de Jehová querían enterrar a Rutherford en Betzarim, porque en la voluntad de Rutherford era morir en Betzarim, en su palacio. No quería que lo llevaran a ningún cementerio municipal, un cementerio general,
para estar enterrado con toda la gente del mundo. Él quería estar enterrado en su palacio Betzarim, que tanto quería, en un lugar donde estaban los árboles de naranja, tenía un árbol de frutales, y él quería estar enterrado ahí, en Betzarim. Pero la municipalidad no dio permiso, pues, porque nadie puede enterrar a un pariente en su casa, y la municipalidad no otorgó el permiso, diciendo que hay sitio apropiado para enterrar a difuntos, que era el cementerio general de San Diego, y ahí debería enterrarse, o cualquier otro cementerio privado de paga que quisiera uno enterrar a su ser querido, que había muchos en San Diego, que era solamente para sepultar cadáveres, pero no podía ser en el jardín, ni delante, ni al costado, ni detrás del jardín de su casa. Eso no era permitido. Entonces, mientras los testigos de Jehová insistían que la municipalidad cediera en ese punto para dar gusto a la voluntad del señor Rutherford, el cadáver comenzó a quedarse 3 semanas, ya tenía 3 semanas en San Diego sin que se tomara una decisión dónde enterrar a Rutherford. Y todos saben pues que la municipalidad no dio el permiso, y los testigos de Jehová, en forma ilegal, una noche fueron a la morgue de San Diego, donde estaba el cadáver enfriado del juez Rutherford ya por 3 semanas, totalmente enfriado en esas camillas, en esos freezers que tienen ahí las morgues, cuerpo enfriado, para que no se pudra, o seguramente le habían puesto ya una sustancia para que no se pudra el cuerpo, puesto que un cuerpo refrigerado también apesta, ¿no? Tiene que congelarse para que no huela mal, porque es carne. Entonces la pregunta es, ¿por qué tuvieron que ir los testigos de Jehová a enterrar al juez Rutherford a escondidas? Lo sacaron de la morgue, encontraron el cuerpo enfriado y se lo llevaron a escondidas una noche y lo enterraron en Betzarim, a espaldas de la municipalidad, al margen de haber violado las leyes de la ciudad, que ese no es el punto que estoy por discutir acá. Ese es otro asunto que estuvo mal, obviamente, que la Watchtower, que se pega a las leyes del César, haya violado una ley municipal, enterrando escondidas al juez Rutherford en Betzarim, y está enterrado en Betzarim. Lo enterraron una noche, sus más allegados lo sacaron una madrugada y lo enterraron en Betzarim, y nadie sabe eso, pero la municipalidad nunca lo supo, pero ahí está. Por supuesto no le pudieron poner una lápida, puesto que eso podría evidenciar el delito, ¿no? Entonces lo enterraron nomás ahí, le pusieron su grass, su pastito ahí, lo cubrieron, y está enterrado en la puerta de donde está el garaje de la entrada de la casa de Betzarim. Ahí está enterrado. Pero mi punto no es ese, no quiero discutir el tema del entierro, de que lo enterraron en Betzarim y todos esos detalles que no me interesan en este punto. Me interesa es, ¿por qué si Rutherford era ungido y resucitó inmediatamente, todavía su cuerpo estaba enterito después de 3 semanas en la morgue de San Diego, California, señores? Y no desapareció cuando resucitó instantáneamente como ocurrió con Jesús, y nada de su cuerpo debió sepultarse. ¿No es cierto, señores? ¿Por qué estaba el cuerpo de Rutherford ahí? ¿Qué cosa se fue de Rutherford al cielo? Si no tenemos un alma y un espíritu inmortal que va al cielo. Entonces, ¿qué cosa se fue al cielo si su cuerpo no sufrió la misma experiencia de Jesucristo? No corrió con la misma suerte de Jesucristo, que su cuerpo tuvo que convertirse en un cuerpo espiritual glorificado para ser reemplazado en este cuerpo espiritual para que se fuera al cielo y desaparecer el cuerpo carnal. Y esas son las preguntas que uno se hace. Pues la Watchtower nos dice que los ungidos disfrutan al instante y corren con la misma suerte que había corrido Jesús, que fue el primogénito, la primicia, en correr con este tipo de resurrección especial en un cuerpo espiritual. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que ver nichos, sepulturas en Wallkill, mostrando todos los ungidos enterrados ahí? Ahí está Jarax, John Barr, están todos los ungidos de la Watchtower enterrados con su lápida en el cementerio de Wallkill. Ahí tienen un cementerio que han hecho, están todos enterrados ahí con su lápida, como acabo de ver, le acabo de mostrar a ustedes. Entonces
Mi pregunta es, se supone que si el ungido resucita al instante, su cuerpo debe desaparecer también. Y no habría posibilidad de enterrar nada, puesto que el cuerpo desapareció, puesto que fue transformado en un cuerpo glorificado espiritual para irse al cielo. Esa es la gran pregunta. Hay algo que no anda bien. Entonces los ungidos no corren con la misma suerte de Jesús, como dice este libro, que son resucitados inmediatamente para dar encuentro con Jesús y corren la misma suerte que Jesús, la misma experiencia, puesto que en el caso de Jesús, al tercer día de resucitar, su cuerpo desapareció para ser reemplazado, ese cuerpo, un cuerpo espiritual glorificado, que vieron los discípulos partir al cielo. Y después de ese momento, la tumba quedó vacía, sin ningún cuerpo de Jesús que siguiera sepultado ahí, y sirvió para enterrar seguramente a otra persona. Mi pregunta es, ¿por qué no ocurre lo mismo con los ungidos de ahora, si corren con la misma suerte que Jesús, y tienen que enterrarse su cuerpo, como vemos acá sus tumbas, y están enterrados todos sus cuerpos ahí? Y la pregunta es, entonces, ¿qué cosa se fue de ellos al cielo para estar con Jesús? Esa es la pregunta ahora. ¿Qué se fue al cielo de ellos? Si en el libro que enseña realmente la Biblia, dice que nosotros no tenemos un alma dentro, ni un espíritu inmortal que sale de nosotros para irse al cielo. Espero que este video les haga reflexionar, amigos, que hay algo que no anda bien pues en la enseñanza de la Watchtower. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, decimos en mi país. Una cosa es tocar con guitarra, otra cosa es tocar el cajón. Entonces la Watchtower, una cosa es lo que dice su libro y una cosa es cuando uno ve, uno analiza y reflexiona, porque Dios nos dio el cerebro para no ser un burro, para poder cotejar si tiene sentido lo que dice la Watchtower. Y estas afirmaciones traen consigo más preguntas que respuestas. Es decir, el afirmar que los ungidos corren con la misma suerte con Jesús, que Jesús, la misma suerte, es decir, que su cuerpo es transformado, inmediatamente al morir, un cuerpo espiritual glorificado, y no queda nada de su cuerpo en la tierra, como ocurrió con Jesús, trae pues preguntas a la gente inteligente que está dentro de esta organización. ¿Por qué tenemos que enterrar un cuerpo de un ungido si su cuerpo resucitó instantáneamente y se fue al cielo en un cuerpo transformado? Se supone que no dio quedar nada para enterrar, pues, ni un cuerpo para sepultar. Ese es el punto. Espero que reflexionen de este punto, amigos, que es necesario que la Watchtower nos dé una explicación. Entonces, ¿qué cosa se fue al cielo de Nord, de Franz, de Jarax, de Milton Henschel? ¿Qué se fue al cielo de esos ungidos que han muerto últimamente? Los que han muerto antes. Todos están sepultados en Wallkill, en el cementerio de la Watchtower, que es un bonito jardín que tienen ahí cercado, y están todos los cadáveres. Que me expliquen qué cosa se ha ido de ellos al cielo para estar con Jesús, si no tenemos un alma, un espíritu inmortal que va al cielo. Gracias, amigos, por escucharme. Buenas noches.